Empaca tus cosas. 4 palabras. Eso fue todo lo que mi madre dijo cuando apareció en la cocina de mi abuelo una semana después de enterrarlo. 4 palabras dichas con la misma autoridad con la que ella siempre había manejado su vida, como si el mundo tuviera la obligación de doblegarse ante sus decisiones. Mi hermana pequeña ya estaba arriba, riéndose mientras elegía su habitación en la única casa que yo había conocido. La misma casa donde me dejaron cuando tenía 5 años y nunca regresaron. 21 años de silencio. 19 cumpleaños en los que llamé a mi madre y ella jamás contestó. Ahora aparecían con un tasador, hablando de valor de mercado y decisiones familiares, tratándome como una invitada no deseada en mi propia casa. Creyeron que seguía siendo aquella niña indefensa que dejaron atrás. No tenían idea de que mi abuelo me había dejado una instrucción final, y cuando la seguí, cuando esa puerta del estudio finalmente se abrió, sus sonrisas se desvanecieron al instante. Lo que esperaba dentro demostró que nunca me habían abandonado realmente. Habían estado eligiendo abandonarme cada año que pasaba. Pero ese día, la elección finalmente se detenía. Mi nombre es Valeria Mondragón. 26 años. Si alguna vez fuiste el hijo que tus propios padres desecharon, deja en los comentarios yo fui el plato extra. Leo cada uno de ellos. Da like si quieres saber lo que mi abuelo mantuvo detrás de esa puerta durante 19 años. La historia completa apenas comienza. Para entender lo que había dentro de esa caja, tenemos que retroceder a junio de 2005, a una maleta rosa con una rueda rota y una promesa que duró exactamente lo que tardó el coche de mis padres en llegar al final del camino de entrada. Recuerdo mejor esa maleta que sus rostros aquel día. Era rosa con un dibujo de un conejito en el bolsillo delantero, y una de las ruedas se había roto el verano anterior, así que se arrastraba de lado sobre la grava, dejando una línea torcida y delgada detrás de mí, como algo que intentaba escribir una advertencia. Mi madre la empacó ella misma. Dobló mis camisetas con esa eficiencia rápida con la que doblaba todo, y dijo: vamos a casa del abuelo. Te quedarás con él por el verano. Pórtate bien y antes de que te des cuenta, volveremos por ti. Lo dijo por encima del hombro, ya mirando hacia el coche. Mi padre llevó la maleta al porche y la dejó a mi lado. Mi hermana pequeña, de 7 meses, una persona a la que no volvería a ver en 21 años, dormía en su silla de coche en la parte de atrás. Recuerdo haber saludado con la mano. Recuerdo las luces de freno al final del camino. Recuerdo que no disminuyeron la velocidad en la señal de alto. El verano terminó. La maleta permaneció empacada junto a la puerta durante 4 meses porque creí en la promesa más tiempo que cualquier adulto en esa casa. La escuela comenzó en septiembre. Eso era un problema porque una niña de 5 años no puede ser inscrita por un abuelo sin documentos. Así que llegó un sobre en el correo, un formulario notariado que le daba al abuelo el derecho de cuidarme, firmado por ambos, con la letra ordenada de mi madre en el frente. Estaban dispuestos a firmar un papel, comprar un sello y conducir hasta una oficina de correos. No estaban dispuestos a conducir de vuelta por mí. Mi abuelo guardó ese sobre. No supe por qué entonces. Lo sé ahora. La primera noche que realmente entendí que me quedaba, preparó la cena. Estofado de res, espeso y oscuro, del tipo que había preparado para niños de escuela durante 35 años. Sirvió un plato para él, un plato para mí,
y luego un tercer plato que colocó en el extremo vacío de la mesa, sobre un plato de esmalte azul, como si esperara compañía. ¿Para quién es eso?, pregunté. Costumbre, dijo. Por si alguien con hambre pasa por aquí. Nadie pasó. Enjuagó el plato intacto al final de la noche sin decir una palabra, y cuando le pregunté cuándo regresarían mamá y papá, secó sus manos muy lentamente y no respondió en absoluto. Ese diciembre, el teléfono sonó en Nochebuena, el pesado teléfono fijo de su estudio. Entró y cerró la puerta casi por completo, y a través de la rendija escuché media frase en una voz que nunca le había oído usar. Baja y cansada y dura. Entonces, ¿qué planeas decirle exactamente, Felipe? Luego la puerta hizo clic al cerrarse por completo. Salió y me dijo que mis padres estaban ocupados y no podían regresar todavía. Desde esa noche, cada vez que los llamaba, primero cerraba la puerta del estudio con llave. Mi sexto cumpleaños llegó en mayo. Me entregó el teléfono y un trozo de papel con el número de mi madre en su letra de cocinero, y me senté en los escalones del porche con los pies descalzos sobre las tablas y marqué. Sonó y sonó, luego un pitido. Mamá, soy yo. Ya tengo 6 años. El abuelo hizo un pastel con forma de pato. Colgué y entré, orgullosa de haber recordado todo el mensaje. A través de la ventana del frente, vi al abuelo de pie en el estudio. Su mano descansaba sobre el auricular del viejo teléfono, como si acabara de colgarlo, o estuviera a punto de levantarlo. No pude distinguir cuál. Me tomaría 20 años descubrirlo. La casa misma me crió tanto como él. Era una casa de ladrillo de una sola planta en el sur de Louisville, con un huerto en el patio trasero que el abuelo trataba como un segundo trabajo. Había cocinado en cafeterías escolares toda su vida laboral, 35 años alimentando a los hijos de otros. Y cuando se jubiló, simplemente trasladó la operación a casa. Me enseñó a sostener un cuchillo cuando tenía 10 años. No un cuchillo de juguete. Sus cuchillos de la caja de roble que vivía en el estante más alto de la cocina, la que tenía el pequeño candado de latón. Los cuchillos no son peligrosos, decía, doblando mis dedos alrededor del mango. Las manos equivocadas lo son. Cuando la lección terminaba, los cuchillos volvían a la caja y la caja volvía al estante. Le pregunté una vez por qué una caja de cuchillos necesitaba un candado. La miró un segundo más de lo que la pregunta merecía. Porque algunas cosas tienen que esperar a que las manos correctas las abran. Luego estaba la porción extra. Se hizo famosa en nuestra calle. Los niños del vecindario descubrieron rápido que si te presentabas en la puerta trasera de Simón Mondragón a la hora de la cena con aspecto de tener hambre, te daban de comer. Sin preguntas. En el plato azul. Algunas semanas ese plato se usaba 4 noches de 7, pero había otras noches, noches tranquilas, en las que nadie venía, y él servía esa tercera porción de todos modos, y la colocaba al final de la mesa, y la dejaba enfriar mientras comíamos. Lo veía mirar ese plato a veces, y era una niña, así que finalmente le pregunté directamente, ¿para quién es realmente, abuelo? Apagó la hornilla antes de responder. Para quien finalmente descubra el camino a casa. Y estaba el estudio. Su escritorio, su viejo teléfono rotatorio, una pared de cuadernos espirales llenos de recetas en su letra. La puerta casi nunca estaba cerrada, excepto una vez al año.
Descubrí el patrón cuando tenía 13 años, como los niños descubren la forma de las cosas sin entenderlas. Unos días después de mi cumpleaños, cada mayo, entraba al estudio, cerraba la puerta con llave, hacía una llamada telefónica y salía con los ojos enrojecidos. Una vez llamé mientras estaba dentro, su voz llegó a través de la madera, gastada y fina. Ya salgo. Es solo una llamada. El pomo de latón estaba pulido y suave por su mano. Lo intenté una vez cuando estaba en el jardín. Cerrado con llave. Nunca lo volví a intentar. No hasta que tuve 26 años. Noche de padres de 8º grado. Una mujer en la mesa de refrescos le preguntó en voz alta y amablemente dónde estaban mi madre y mi padre. Yo estaba justo allí. El abuelo giró el ala de su sombrero entre las manos una vez y dijo: no estoy reemplazando a nadie, señora. Solo estoy aquí. Esa noche se encerró en el estudio otra vez, fuera de horario. Cuando salió, sus ojos estaban enrojecidos y dijo: polvo en ahí. Y la porción extra se quedó al final de la mesa y se enfrió por completo, sin tocarse, mientras ninguno de los dos lo mencionaba. Polvo, dijo. Me tomó 11 años más aprender que no había polvo en esa habitación, solo papel. Esto es lo que parecen 19 años de cumpleaños cuando los comprimes. A los 12 años, practiqué primero frente al espejo del baño porque mi voz temblaba cuando hablaba con su buzón de voz y odiaba eso. Su saludo era brillante y ocupado. Has llegado al buzón de Sandra. Deja un mensaje. Hazlo rápido. Sonaba como alguien con una vida plena. Dejé mi mensaje rápido. A los 16, el teléfono sonó 2 veces y luego se cortó directamente al buzón de voz. 2 veces. Tienes que presionar un botón para hacer eso. Ese fue el año en que aprendí la diferencia entre una llamada que no se contesta y una llamada que se rechaza. Me senté en el porche con las uñas clavadas en el borde del escalón hasta que la madera dejó marcas en mi piel. No le dije al abuelo que había llamado ese año. Me dije a mí misma que era privado. Unos días después, la puerta del estudio estaba cerrada con llave de todos modos, justo a tiempo. Me quedé en el pasillo mirándola, haciendo matemáticas que no podía terminar. ¿Cómo sabía él? A los 17, una chica de mi clase giró su teléfono en la cafetería y dijo: ¿no es tu apellido Mondragón? Era la cuenta de mi madre. 12 años de fotos. Viajes a la playa, mañanas de Navidad, huertos de calabazas, mi padre asando a la parrilla, y en casi cada cuadro, una chica, más joven que yo, de pelo castaño, ojos brillantes. El pie de foto debajo de la foto fijada decía: la familia es todo. Su nombre era Paulina, mi hermana, la bebé del asiento del coche. Tenía 12 años y tenía la barbilla de mi padre, y recorrí toda su infancia en 4 minutos exactos, y no estaba en una sola foto, no etiquetada, no mencionada, nunca allí. No solo me habían dejado, me habían borrado. No le conté al abuelo sobre la cuenta, y esto es lo que no noté hasta mucho después. En todos esos años, él tampoco mencionó su nombre ni una vez. Asumí que no sabía que existía. Esa no era la razón. Logré terminar la escuela. Obtuve una beca parcial para un programa culinario en el estado, y el abuelo cubrió el resto en silencio de una vieja libreta de ahorros. Y cuando intenté agradecerle, lo desestimó con un gesto y me enseñó su estofado.
La versión del trabajador. Cortes baratos, largas horas, sin atajos. Las recetas no valen mucho, decía, tocando mi muñeca para corregir mi agarre. Las manos que las han hecho 1000 veces, esas valen algo. En mi graduación, se sentó en la sección familiar con una camisa vieja planchada hasta el filo de un cuchillo. El salón estaba lleno y había colocado su chaqueta sobre la silla de al lado, manteniéndola vacía toda la tarde en una habitación donde la gente estaba de pie en la parte de atrás. ¿Para quién es el asiento?, le pregunté después. Costumbre, dijo. Toda su vida fue una serie de lugares preparados para alguien. A los 24, el 12 de mayo de 2024, llamé a mi madre por 19ª vez. Un tono, luego buzón de voz. Un tono. A los 25, me senté en el porche en mi cumpleaños con el teléfono en la mano y por primera vez en 19 años no marqué. Puse el teléfono boca abajo sobre las tablas y dejé que la noche se volviera silenciosa a mi alrededor. Más tarde, le dije al abuelo con la mayor calma que pude, ya terminé, abuelo. He llamado suficiente. Me miró durante mucho tiempo, más de lo que la frase necesitaba. Luego asintió una vez, se levantó, entró al estudio y cerró la puerta. Pensé que me estaba dando privacidad para mis sentimientos. No era así. Estaba escribiendo algo. 3 meses después, se desplomó en la cocina con una cuchara de madera todavía en la mano. Antes de continuar, comenta la edad que tenías cuando dejaste de esperar que alguien te devolviera la llamada. La mía fue a los 25. Quiero saber que no fui la única sentada en ese porche. El diagnóstico llegó en agosto de 2025. Cáncer de páncreas, muy avanzado. El médico habló sobre opciones con voz suave y el abuelo escuchó cortésmente como escuchaba a los vendedores, y luego eligió el hospicio en casa y su propia cocina mientras sus piernas se lo permitieran. Cociné por temporadas toda mi vida, me dijo cuando intenté discutir. Mi temporada está aquí, Valeria. No le discutas al clima. Moví la mitad de mi vida de vuelta a mi antigua habitación. Fue el peor momento posible. Llevaba 3 semanas en la prueba que decidiría el puesto de chef principal en Cardo y Parra, el restaurante por el que había sangrado desde la escuela culinaria. Y no fue una decisión en absoluto. Cocinaba en el restaurante. Conducía hacia el sur. Cocinaba para él. Criticaba mi sazón desde una silla de cocina con una manta sobre las rodillas, y esos fueron, de una manera que no puedo explicar completamente, buenos meses. Una tarde de septiembre, entré por la puerta trasera y escuché su voz desde el estudio. La puerta estaba entreabierta. Estaba en el viejo teléfono fijo, y habló durante 20 minutos en un tono que reconocí de una Nochebuena de 20 años atrás, bajo y firme y duro como una tabla de cortar. Luego se levantó y colocó el auricular en su base con tanta suavidad que no hizo ruido. La forma en que se coloca algo que ha muerto entre tus manos. Está hecho, dijo. Salió, se ató el delantal y comenzó la cena como si nada hubiera pasado. Le pregunté a quién había llamado. Salió la olla y dijo, asuntos viejos. Desde esa noche, escribió todas las tardes en el estudio, a veces durante 1 hora. Cuando le pregunté, dijo que estaba copiando sus recetas para que no se perdieran. Simón Mondragón nunca necesitó una receta escrita en su vida. Vivían en sus manos. Durante ese invierno,
se volvió más pequeño y más lento y más deliberado, como un hombre que empaca cuidadosamente para un viaje. Me enseñó sus últimos platos. Me contó historias de mi abuela que nunca había escuchado. Y una noche, de la nada, con la luz de la lámpara en su rostro, me dio la única disculpa que le escuché hacer. Debería haber conducido hasta allí hace años y haberlos arrastrado a ambos de vuelta aquí por el cuello, dijo. Fui educado demasiado tiempo. Ese fue mi error, Valeria. Ser educado. No supe qué decir, así que tomé su mano y dejamos que la radio sonara. En diciembre, estaba llenando su vaso de agua cuando su teléfono se iluminó en la mesita de noche. El teléfono era un smartphone básico que le compré en 2023 para que pudiera enviarme fotos de sus tomates. Escribía lentamente, con 2 dedos, y mantenía sus contactos archivados como un anciano. Iniciales, sin fotos. El mensaje en la pantalla era de alguien guardado como P. Solo la letra y un punto. Estaba dormido. Me quedé allí con el vaso en la mano y todas las razones del mundo para tocar la pantalla, para deslizar el dedo, para saber lo que ese mensaje decía. Pero no lo hice. En cambio, coloqué el vaso en su mesa, apagué la lámpara y me fui. Alguien debía respetar sus límites, aunque él nunca hubiera podido imponerlos con mis padres. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, el teléfono sonó en el estudio. No el móvil, el viejo fijo. Mi abuelo estaba en el jardín, así que contesté. Era una voz femenina, tensa, que no reconocí. Preguntó por él con urgencia, casi con desesperación. Dije que estaba ocupado y que llamara más tarde. Me preguntó quién era yo. Cuando le di mi nombre, el silencio al otro lado duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Luego, la voz dijo, Valeria. Soy tu tía. Mi abuelo tenía una hermana de la que nunca hablaba. La llamada terminó poco después. Ese mediodía, le pregunté sobre ella. Mi abuelo dejó el cuchillo sobre la tabla y dijo, tu tía Elena. Se fue hace mucho tiempo. Tomó decisiones que no pude perdonar. No pregunté más. Pero la semilla estaba plantada. Esa noche, mientras él dormía, abrí el cajón de su escritorio por primera vez. No sé qué esperaba encontrar. Cartas. Fotos. Algo que explicara los mensajes de P, la tía Elena, las llamadas anuales. Lo que encontré fue un sobre de papel manila, grueso, con mi nombre escrito en su letra. Y dentro, una carta que comenzaba, Valeria, si estás leyendo esto, ya no estoy. Mi mano tembló al sostener esa carta. No era un testamento ni un documento legal. Era una carta de verdad, escrita a mano, con tinta negra que había traspasado ligeramente el papel en algunas letras, como si hubiera presionado con fuerza al escribir. La leí 3 veces seguidas, y cada vez el nudo en mi garganta se hacía más grande. Mi abuelo no solo sabía que se iba a morir. Llevaba años preparándose para ese momento. La carta no hablaba de dinero ni de propiedades. Hablaba de la verdad, de lo que realmente había ocurrido el día que mis padres me dejaron, de lo que él había descubierto años después y había guardado como un secreto que pesaba más que cualquier otra cosa. Decía que no me había contado nada antes porque quería que yo fuera lo suficientemente fuerte para escucharlo, que no quería que cargara con ese peso siendo solo una niña. Pero ahora, en el sobre,
junto a la carta, había una llave pequeña, dorada, que no coincidía con ninguna cerradura de la casa. Y al final de la carta, una instrucción clara: la llave abre la caja que está detrás de los cuadernos de recetas en la repisa más alta del estudio. Ábrela cuando estés lista. No antes. Guardé la carta en el bolsillo de mi delantal y subí al estudio. Mis piernas se movían solas, casi sin sentir el peso de mis pasos. La repisa más alta estaba cubierta de polvo, algo extraño en la casa de mi abuelo, que siempre había sido impecable. Moví los cuadernos con cuidado, y detrás de ellos encontré una caja de madera oscura, sin cerradura visible, solo una pequeña hendidura en la parte frontal. La llave encajó perfectamente. Al girarla, un mecanismo interno hizo clic y la tapa se abrió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Dentro no había dinero, ni joyas, ni documentos importantes. Había una docena de sobres, todos escritos a mano, con fechas que abarcaban desde 2005 hasta el año anterior. Cada sobre estaba dirigido a alguien diferente. El primero decía Sandra con la letra de mi abuelo, y la fecha era del 15 de junio de 2005, 3 días después de que mis padres me dejaran en su casa. No pude evitar abrirlo. Mi mano se movió por sí sola, rasgando el borde con cuidado, sacando la hoja doblada que contenía. La carta estaba dirigida a mi madre, y mi abuelo le escribía con una calma que solo alguien que ha vivido décadas puede tener: Sandra, hoy te fuiste dejando a Valeria en mi puerta. No me diste una explicación, solo un beso rápido en su frente y una promesa que sé que no piensas cumplir. No sé qué está pasando en tu vida, pero quiero que sepas que Valeria tiene un hogar aquí, siempre. Sin embargo, también quiero que sepas que no voy a permitir que la olvides. Cada año, en su cumpleaños, te escribiré una carta. No te la enviaré. La guardaré aquí, en esta caja, hasta que Valeria tenga la edad suficiente para decidir si quiere leerlas o no. Cada carta contendrá una pregunta. Una pregunta que tú nunca te atreviste a hacerte cuando la dejaste. Cuando Valeria decida abrir esta caja, encontrará todas las cartas que no te envié. Encontrará tu historia, la verdadera. No la que cuentas en tus fotos de Navidad, sino la que viviste cuando decidiste que tu hija mayor no encajaba en tu nueva vida. Había 12 sobres, cada uno marcado con el año correspondiente. 19 años, 19 cumpleaños, 19 cartas que nunca fueron enviadas. Mis dedos se movieron por encima de ellos como si tocaran un altar. El último sobre, el más reciente, tenía una fecha del año pasado, el día después de mi 25º cumpleaños. No decía Sandra sino Valeria. Era la única carta que llevaba mi nombre. La abrí con la misma mano temblorosa que había sostenido la primera. Dentro, mi abuelo escribió: Valeria, hoy te vi sentada en el porche, con el teléfono en la mano, y no marcaste. Eso me rompió el corazón más que cualquier otra cosa en estos años. Porque significaba que habías dejado de esperar. Y dejé de esperar es una de las cosas más dolorosas que le pueden pasar a una persona. Pero también significa que estás lista. Estás lista para saber por qué, todo el tiempo, yo seguía poniendo ese plato extra en la mesa, seguía guardando esa silla vacía, seguía dejando la luz del estudio encendida hasta tarde. No estaba esperando a que ellos regresaran, Valeria. Estaba esperando a que tú dejaras de esperarlos a ellos. Estaba esperando a que te dieras cuenta de que el lugar al que siempre debiste pertenecer nunca fue el de ellos.
Siempre fue aquí. Tuve miedo de decírtelo cuando eras pequeña. Tuve miedo de que odiaras a tus padres y que eso te consumiera, porque el odio es un plato que se sirve frío y se come solo. Pero ahora, tú eres una mujer. Tú decides qué haces con esta verdad. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, cada carta que no envié, cada llamada que no contesté cuando ellos llamaban, cada noche que me quedé despierto escribiendo, fue por ti. Porque alguien tenía que protegerte, aunque fuera de la sombra de tu propia familia. Guardé la carta con cuidado, volví a colocarla en el sobre y cerré la caja. La llave seguía en mi mano, caliente por haberla sostenido tanto tiempo. Cuando bajé las escaleras, mi abuelo seguía en el jardín, arrancando malas hierbas como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de entregarme el mapa de un viaje que no sabía qué estaba haciendo desde que tenía 5 años. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, el plato extra seguía en la mesa, frío, intacto. Pero por primera vez en 21 años, no lo miré con tristeza. Lo miré con algo que no sabía cómo llamar, algo que se parecía al alivio. Al día siguiente, llamé a la tía Elena, la hermana de mi abuelo. No sabía por qué lo hacía, solo que la carta mencionaba su nombre y que mi abuelo decía que ella sabía cosas que yo necesitaba escuchar. La llamada duró 3 horas. Me contó que mi abuelo no solo era cocinero, que había sido el encargado de mantener unida a su familia cuando todo se desmoronó, que había sacrificado su propia vida por sus hermanos, que su casa siempre había sido un refugio para los que no tenían a dónde ir. Me contó que cuando mi madre lo dejó conmigo, él entendió que no solo estaba cuidando a una niña, sino que estaba terminando un ciclo que había empezado décadas atrás con su propia familia. Y me dijo algo que me heló la sangre. Valeria, tu madre no te dejó solo porque no te quisiera. Te dejó porque alguien la convenció de que no eras de ella. ¿Te suena familiar? Eso le pasó a tu abuelo. Le pasó a mi padre. Es una maldición que llevamos generaciones, la de creer que podemos elegir a quien amamos y a quien dejamos atrás. Pero tu abuelo rompió esa maldición. Y tú también puedes hacerlo. El teléfono en mi mano era el mismo viejo fijo del estudio. La tía Elena seguía hablando, y yo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte. Recordaba el mensaje que vi en el móvil de mi abuelo, esa letra P. La letra P que yo había ignorado. La letra P que podría ser Paulina, mi hermana. O podría ser alguien más. Alguien a quien mi abuelo le había estado escribiendo también. Esa noche, mientras él dormía, busqué su teléfono. Lo encontré en el cajón de la mesita de noche, justo donde lo había visto la última vez. La pantalla se iluminó con un toque. El mensaje de P seguía ahí, sin leer, sin abrir. Pero ahora había otro. Un mensaje más reciente, de la misma persona, que decía, lo siento. No puedo seguir esperando. Tu tiempo se está acabando. El frío recorrió mi espalda. No era Paulina. Era alguien más, alguien que estaba esperando algo de mi abuelo, algo que él no le había dado. Y ese alguien tenía prisa. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. Toqué el mensaje y lo abrí. La conversación completa se desplegó ante mí como un mapa de secretos que no sabía que existían. El contacto guardado como P no era mi hermana Paulina. Era una mujer llamada Patricia, y los mensajes se remontaban a más de 10 años atrás. No eran mensajes largos ni poéticos, eran intercambios breves,
prácticos, como los de dos personas que han aprendido a comunicarse con el mínimo de palabras porque las palabras ya no son necesarias. El jueves a las 3, decía uno. Está todo listo, decía otro. No le digas nada todavía, decía el más antiguo que pude encontrar. Y luego, el más reciente, el que había visto en la pantalla esa noche, lo siento. No puedo seguir esperando. Tu tiempo se está acabando. Mi abuelo había estado en contacto con esta mujer durante años, y yo no tenía ni idea. Nunca mencionó su nombre. Nunca habló de ella. Pero allí estaba, en su teléfono, en su vida, y esa vida se estaba apagando. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en las manos, sintiendo el peso de cada mensaje. La tía Elena me había dicho que mi abuelo era un hombre de secretos, que guardaba las cosas como quien guarda semillas para la próxima temporada, esperando el momento adecuado para plantarlas. Pero ahora el momento se estaba acabando. Patricia necesitaba algo de él, y él no se lo había dado. ¿Por qué? ¿Qué era tan importante que no podía decírselo a una persona que claramente significaba algo para él? A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, mi abuelo entró en la cocina más temprano de lo habitual. Su paso era más lento que el día anterior, y su respiración era más corta, pero sus ojos seguían siendo los mismos, brillantes, observadores, como si no se hubiera perdido ni un solo detalle. Se sentó en su silla junto a la ventana, la que daba al jardín, y me miró mientras yo vertía el café en su taza. Anoche revisaste mi teléfono, dijo. No era una acusación, era una constatación. Asentí, porque mentirle habría sido una ofensa. Lo siento, abuelo. Vi el mensaje de Patricia y no pude evitarlo. Él tomó un sorbo de café lentamente, como si saboreara el tiempo tanto como la bebida. No tienes que disculparte, Valeria. Sabía que lo harías. Por eso te dejé el teléfono ahí, en el cajón, donde sabía que lo encontrarías cuando estuvieras lista. Mi corazón dio un vuelco. Él había planeado todo esto. Desde la carta hasta la caja, desde la llave hasta el teléfono. Todo había sido una preparación para este momento, para que yo descubriera la verdad por mí misma. ¿Quién es Patricia?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Mi abuelo dejó la taza sobre la mesa y juntó las manos como si estuviera rezando, aunque no era un hombre religioso. Patricia es la única persona en este mundo que me entendió realmente, dijo. Y también es la única persona que podría ayudarte a entender lo que pasó con tus padres. Pero no puedo decirte más. Ella tiene que decírtelo. Por eso he estado esperando, Valeria. No podía decírtelo yo. Tenías que escucharlo de su boca. El sol entraba por la ventana y bañaba la cocina con una luz dorada que contrastaba con la gravedad de sus palabras. Me senté frente a él y tomé su mano. Era la misma mano que me había enseñado a sostener un cuchillo, que había escrito 19 cartas, que había preparado cientos de comidas para extraños. ¿Dónde está ella, abuelo? ¿Dónde puedo encontrarla? Él sonrió, y en esa sonrisa vi algo que no había visto en años. Alivio, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde mucho antes de que yo naciera. Patricia vive en el pueblo de al lado. En la calle de los árboles, la casa verde con las cortinas blancas. Siempre supo que algún día llegarías. Te está esperando. Pero antes de que vayas, tengo que darte algo más. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el estudio. Yo lo seguí, lista para ayudarlo si se tambaleaba,
pero él se movía con determinación. Abrió el cajón de su escritorio, el mismo donde había guardado la carta, y sacó una fotografía vieja, desgastada en los bordes. Era una imagen en blanco y negro de dos mujeres jóvenes, abrazadas, riendo. Una de ellas era mi abuela, la mujer que había muerto antes de que yo naciera. La otra era Patricia. Tu abuela y Patricia eran hermanas, dijo. No de sangre, pero sí de corazón. Se criaron juntas en este pueblo, compartieron todo, incluso los sueños. Cuando tu abuela se casó conmigo, Patricia fue su dama de honor. Y cuando tu abuela murió, Patricia prometió cuidar de mí. Pero no pudo. No porque no quisiera, sino porque el destino tenía otros planes. Guardó la foto en mi mano. Patricia sabe la verdad sobre tus padres, Valeria. La verdad completa. Yo solo sé parte de ella. Pero ella estuvo allí el día que te dejaron. Ella fue quien llamó a tu madre y le dijo que si no te llevaba de vuelta, nunca más la volvería a ver. Tu madre no escuchó. Y Patricia no pudo perdonarse por eso. Nunca dejó de intentar arreglarlo, de encontrar una manera de traerlos de vuelta. Pero no pudo. Ahora, en sus últimos años, quiere compensarlo. Quiere decirte lo que no pudo decirte entonces. Ve, Valeria. Ve a verla antes de que sea demasiado tarde. Salí de la casa con la foto en el bolsillo y el nombre de Patricia grabado en mi mente. El pueblo de al lado estaba a solo 20 minutos en coche, pero cada kilómetro se sentía como una eternidad. La calle de los árboles era fácil de encontrar, una hilera de robles viejos que bordeaban el camino como centinelas. La casa verde con las cortinas blancas estaba al final, oculta por un jardín lleno de flores silvestres. Toqué el timbre con el corazón en la garganta, y cuando la puerta se abrió, vi a una mujer mayor, de cabello plateado y ojos que brillaban con una luz familiar. No necesitó presentación. Me abrazó como si me conociera desde siempre. Valeria, dijo, con la voz entrecortada. Has crecido. Eres igualita a tu abuela. Y en ese abrazo, sentí que el viaje que había comenzado en el porche de mi abuelo, con el teléfono en la mano, estaba llegando a un punto de inflexión. Patricia me tomó de la mano y me llevó al interior de su casa, donde el aroma a té y a libros viejos llenaba el aire. Siéntate, dijo. Hay mucho que contarte. Tu abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero yo no. Yo he guardado silencio durante demasiados años. Ya es hora de que sepas la verdad. Patricia me sirvió una taza de té con manos temblorosas, pero su mirada era firme, como la de alguien que ha esperado décadas para decir lo que estaba a punto de decir. Se sentó frente a mí en un sillón de mimbre desgastado por los años y tomó un respiro profundo. Tu madre no siempre fue así, Valeria. Hubo un tiempo en que Sandra era una niña alegre, llena de sueños. Yo la conocí cuando ella tenía tu edad, más o menos, y tu abuelo me pidió que la ayudara a adaptarse a la vida en el pueblo. Tu madre había tenido una infancia difícil, marcada por la ausencia de su propio padre, y tu abuelo quería darle un hogar estable. Pero Sandra siempre tuvo un lado oscuro, un miedo profundo a ser abandonada que la llevaba a alejarse antes de que alguien pudiera alejarse de ella. Cuando conoció a tu padre, creyó que había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba. Pero tu padre era un hombre débil, Valeria, un hombre que necesitaba ser el centro de atención en todo momento. Y cuando tú naciste, algo cambió en él. Ya no era el centro. Tú lo eras.
El té se enfriaba en mi taza mientras Patricia hablaba, pero yo no podía apartar los ojos de ella. Su voz era suave pero firme, como la de una narradora que ha contado esta historia 1000 veces en su mente. Tu padre comenzó a decirle a tu madre que tú eras un recordatorio de todo lo que él no tenía, que tu presencia le recordaba sus propias inseguridades. Y Sandra, en su miedo a perderlo, empezó a creerle. No fue de repente, fue poco a poco, como el agua que erosiona una roca. Primero fueron comentarios sutiles, luego discusiones, y finalmente, la decisión de dejarte con tu abuelo. Ella creyó que era temporal, que te recogería en unas semanas. Pero tu padre la convenció de que era mejor así, que tú estarías mejor con tu abuelo, que él podía darte una vida que ellos no podían. Y Sandra, débil y asustada, aceptó. Pero no sin antes llamarme, desesperada, pidiéndome que hablara con tu abuelo, que le dijera que era solo por un tiempo. Yo lo hice. Llamé a tu abuelo esa noche y le conté todo. Él ya lo sabía. Siempre lo supo. Una lágrima rodó por la mejilla de Patricia, y yo sentí que la mía también comenzaba a humedecerse. Tu abuelo decidió no decirte la verdad cuando eras pequeña porque sabía que el odio te consumiría. Prefirió que crecieras creyendo que habías sido abandonada por capricho que por miedo, porque el miedo es más difícil de perdonar. Pero yo nunca estuve de acuerdo con esa decisión. Por eso te he estado esperando todos estos años. Porque quería que supieras que tu madre no te dejó porque no te quisiera. Te dejó porque tenía miedo, miedo de perder a tu padre, miedo de estar sola, miedo de no ser suficiente. Y ese miedo la llevó a tomar la peor decisión de su vida. Pero hay algo más que debes saber, Valeria. Algo que tu abuelo nunca te contó. Patricia se levantó y caminó hacia un viejo escritorio en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una carta amarillenta, con el sobreabierto y las marcas del tiempo. Me la entregó con manos que ahora temblaban más que antes. Tu madre escribió esta carta hace 5 años. Me la envió a mí, porque no tuvo el valor de enviártela a ti. Dice que se arrepiente, que ha pensado en ti todos los días, que quiere conocerte, que quiere pedirte perdón. Pero también dice que tiene miedo de que la rechaces, de que la odies por todo lo que hizo. Así que nunca te la envió. La guardó con la esperanza de que algún día encontrarías el camino de vuelta a ella. Pero ese día nunca llegó. Tomé la carta con manos que no podían dejar de temblar. La abrí lentamente, como quien abre una puerta que ha estado cerrada durante décadas. La letra de mi madre era ordenada, casi temblorosa, como si cada palabra le hubiera costado un esfuerzo inmenso. Valeria, si estás leyendo esto, significa que Patricia finalmente cumplió su promesa de decírtelo todo. Quiero que sepas que no hay un día en que no piense en ti. No hay un cumpleaños que no recuerde el tuyo. No hay una Navidad en la que no imagine cómo sería tenerte a mi lado. Lo que hice fue imperdonable, lo sé. Pero te pido que me des la oportunidad de explicarte, no para justificarme, sino para que entiendas que el miedo puede hacer que las personas tomen decisiones terribles. He vivido con ese miedo durante 21 años, y no hay castigo más grande que ese. Si algún día decides perdonarme, aunque sea un poco, estaré aquí. Siempre estaré aquí. Te quiero, Valeria. Siempre te he querido. Solo que no supe cómo demostrarlo. La carta se me cayó de las manos cuando terminé de leerla. Las lágrimas caían sin control, y Patricia se acercó para abrazarme. Tu abuelo quería que supieras la verdad,
pero también quería que tomaras tu propia decisión. Por eso te dejó la caja, la llave, el teléfono. Porque quería que tú eligieras qué hacer con todo esto. No quería influir en tu decisión. Solo quería que tuvieras todas las herramientas para tomarla. Y ahora, Valeria, la decisión es tuya. Puedes buscar a tu madre, puedes perdonarla o no, puedes seguir adelante con tu vida como si nada de esto hubiera pasado. Pero sea lo que sea que decidas, tu abuelo y yo estaremos orgullosos de ti. Porque has demostrado ser más fuerte que cualquier miedo, más sabia que cualquier dolor. Salí de la casa de Patricia con el sol poniéndose en el horizonte y la carta de mi madre en el bolsillo. El camino de regreso a la casa de mi abuelo se sintió más corto que antes, como si el tiempo se hubiera acelerado para devolverme al lugar donde todo había comenzado. Cuando entré por la puerta, mi abuelo estaba en la cocina, preparando la cena como siempre, con el plato extra ya colocado en la mesa. Me miró con sus ojos cansados pero llenos de vida, y supo, sin que yo dijera una palabra, que había encontrado lo que buscaba. ¿Qué vas a hacer, Valeria?, preguntó, mientras revolvía la olla con lentitud. Me senté frente a él y tomé su mano. Voy a llamarla, abuelo. No sé si podré perdonarla, pero al menos quiero escucharla. Quiero darle la oportunidad que ella nunca me dio a mí. Él asintió con una sonrisa que iluminó su rostro como la luz de la mañana. Esa es mi nieta, dijo. Siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros. Esa noche, mientras la cena se enfriaba en la mesa y el plato extra seguía intacto, tomé el viejo teléfono fijo del estudio y marqué el número de mi madre. Sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz era diferente a como la recordaba, más suave, más frágil. Valeria, dijo, y en esa sola palabra había más emoción que en todas las cartas no enviadas, en todos los mensajes no contestados. No supe qué decir al principio, pero luego las palabras salieron solas, como si siempre hubieran estado ahí esperando su momento. Hola, mamá. Soy yo. No fue un final perfecto. No hubo abrazos instantáneos ni lágrimas de felicidad. Pero hubo un comienzo, un primer paso hacia algo que nunca pensé que sería posible. Mi madre y yo hablamos durante horas esa noche, y aunque no resolvimos todo, aunque las heridas seguían abiertas, al menos habíamos dejado de sangrar. Y al final de la llamada, ella me dijo algo que nunca olvidaré: gracias por darme la oportunidad, Valeria. No la voy a desperdiciar. Mi abuelo murió 3 meses después, en su cocina, con una cuchara de madera en la mano y el plato extra colocado en la mesa. Pero antes de irse, me hizo prometerle una cosa, que nunca dejaría de poner un plato extra en la mesa, por si alguien con hambre pasaba por aquí. Y así lo he hecho. Cada noche, en mi propia cocina, preparo una porción extra y la coloco al final de la mesa, en un plato de esmalte azul, como él me enseñó. Y aunque nadie venga, aunque la comida se enfríe, sé que ese plato representa algo más que comida. Representa la esperanza, la oportunidad, el perdón. Representa la promesa de que nunca seré como mis padres, que nunca dejaré a nadie atrás, que siempre habrá un lugar en mi mesa para quien necesite un hogar. Mi madre y yo seguimos hablando. No es perfecto, pero es real. Mi hermana Paulina me contactó hace unas semanas, y aunque no sé si podré construir una relación con ella, al menos estamos intentándolo. El miedo que destruyó a mi familia no tiene por qué definirla. El amor, el verdadero amor, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Como encontró mi abuelo, como encontró Patricia,
como encontré yo. Si esta historia te ha llegado al corazón, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y compartirla con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, siempre hay un plato extra en la mesa para ti. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.